Esta tarde vamos a tener a Eva Montero con un tema de tremenda, de rigurosa actualidad, ¿no? Que dirían los periodistas, que es el miedo y en este caso este miedo a la incertidumbre que tanto nos atenaza en las últimas semanas, meses. Vamos a dar unos minutitos, Eva, hasta que las personas se vayan incorporando, porque es verdad que la hora de comienzo es a las 20:01. En cualquier caso, pues lo dicho, ¿no? Que queda subido permanentemente y que además nosotras estamos absolutamente disponibles para responder a cualquier pregunta, no solamente a lo largo de toda la entrevista, sino que luego quedamos dispuestas para los privados, que muchas veces los privados, bueno, pues personas que no han querido manifestarse abiertamente, pues lo hacen en privado y nosotras encantadas de poder responder a todas esas preguntas vuestras. Hola, Dania, madre mía, ¿cuánto tiempo sin verte? Bueno, espero que estéis muy bien. Bueno, hola, Inma. Bien, se van incorporando por un sitio y por otro, sabiendo que el tema es el miedo y en este caso el miedo a la incertidumbre. Un tema que, como decía, que además desde marzo, ¿no? Parece que está presente en todos nuestros hogares, en todas nuestras cabezas, independientemente de que nos dedicamos bueno, a los profesionales de la psicología, sino también pues como ciudadanos. Bien, pues damos comienzo al programa de hoy y de qué vamos a hablar, de ese miedo a la incertidumbre con Eva Montero, que es psicóloga clínica, que ejerce en Madrid en concreto. O sea que así la podéis contactar también todos los que residáis aquí, también hace sesiones online y que yo quiero cederte a ti la palabra de cómo presentarte, de quién eres en realidad, y tu profesión, que yo creo que la llevas muy, está como muy integrada, ¿no? Dentro de tu forma de vida. Realmente para ti es un estilo de vida la psicología, o por lo menos así lo he percibido yo desde que te conozco. Así que te cedo el turno de palabra. Preséntate, Eva, ya sabes, brevemente, y luego vamos a pasar a las preguntas que van a dar lugar a la entrevista. Pues así es, Concha. Yo la verdad es que me preocupa solo imaginarme que un día me jubile, porque no sé qué va a ser de mí si no trabajo en esto, ¿no? Porque realmente el trabajo me encanta y me parece que el estar toda la vida aprendiendo me ayuda mucho a mí de forma terapéutica. Me ayuda a darme cuenta de muchísimas cosas y es cierto que además para mí desde mi adolescencia ya comenzó pues la pasión por la psicología, por entender por qué éramos así, por intentar descubrir la complejidad nuestra. Yo no me quedaba conforme con este mundo tan raro y con esta forma tan extraña que tenemos de actuar los humanos muchas veces, ¿no? Por eso, pues, empecé la carrera en unos tiempos en los que la psicología estaba muy denostada y no me gustó nada la carrera. Hasta tal punto que cuando la terminé dije, bueno, me voy a dedicar a otra cosa. Y por otro tipo de razones entré en el mundo de la empresa, donde ahí trabajé mucho. Agradezco mucho todo lo que aprendí allí también, porque me puso mucho los pies sobre la tierra. Pero claro, hubo un momento en el que tuve una crisis personal. Realmente era un ataque de ansiedad, pero yo no lo sabía. Entonces pensé que me estaba volviendo loca y entonces pues necesité la ayuda de un psicólogo. Inicié un tratamiento que para mí fue de lo mejor que he podido hacer en mi vida. Me ayudó muchísimo a conocerme, me quedé tan fascinada que dije, pues es que yo puedo hacer esto. Entonces fue cuando ya empecé a formarme de verdad y años después ya empecé a trabajar y bueno, ya llevo pues más de 30 años en ello. Así que aquí andamos, con un estilo de... Fíjate qué tema más, has sacado un tema buenísimo y es que los psicólogos también vamos al psicólogo.
Porque parece que como somos profesionales de esto, como que no lo sabemos todo. De hecho, no sé si a ti te pasa en el ámbito familiar o en el ámbito cercano, que es como, bueno, si tú eres psicóloga, si tú ya sabes cómo va esto y tal, sí, sí, yo lo sé, pero que yo me tengo que autogestionar mismamente, ¿no? O sea, que a veces nos resulta complicado y es verdad que yo creo que bueno, yo creo que la mayoría de las personas de las que estoy rodeada dentro de nuestra profesión sí que han ido en momentos al psicólogo. Y eso también Claro, es importante, porque nosotros también somos personas y esa parte de gestión como persona que va más allá de la profesión. Nosotros podemos haber estudiado la carrera de económicas y a lo mejor, yo qué sé, trabajar en finanzas, ¿no? O trabajar en banca de inversión y perder dinero. Pues nosotros es lo mismo, o sea, somos psicólogos, fundamental. también las situaciones de la vida a veces se nos hacen muy cuesta arriba, como a cualquier ser humano. Y como el ser humano es un universo en sí, por eso la parte esta del descubrimiento, de nunca te vas a aburrir con tu profesión, porque como todas las personas son distintas, ¿verdad? Pues este momento en el que acudimos a pedir también nosotros ayuda a otro profesional del gremio para resolver ese momento, ¿no? Pues muchísimas gracias por esta dosis de sinceridad, porque a veces parece que a nosotros también nos da un poco de pudor decir que vamos a un profesional a pedir ayuda, ¿no? Y dicen, no, pero si tú eres ya psicólogo, ¿qué pasa? ¿Que no estás ejerciendo bien? Que no tiene nada que ver con el ejercicio de la profesión, que tiene que ver con la vida personal de, Bueno, de nosotros, ¿no? Mm. claro, no, no, es una oportunidad tremenda haber podido estar en el otro lado y estar en el otro lado a veces. Y yo, de hecho, a los pacientes muchas veces se lo digo, ¿qué tienes que aprender de esta experiencia? O bueno, lo estás pasando muy mal, a partir de ahora podrás comprender a las personas que están pasando por esta Mm. situación y sabrás lo que sienten. Fantástico, vamos, sin lugar a dudas, claro que sí. Bueno, como el Muy tema bien. que nos ocupa hoy es el miedo y es un tema tan amplio, aunque es verdad que lo hemos más circunscrito a lo que es el miedo a la incertidumbre, esta parte que nosotros estamos viviendo también ahora, estos cambios y todo eso. ¿Qué síntomas tiene la persona, eh, bueno, pues que se pone en contacto contigo y que viene con más o menos claro que tiene miedos? Bueno, hay un factor común, un denominador común en todos, que es la angustia. La angustia es una sensación de malestar muy grande. El miedo, yo lo entiendo como algo que está en el fondo de todos los problemas. El miedo no es nada negativo en absoluto, es algo que nos previene de peligros, de situaciones muy difíciles. Pero cuando ya la vida se convierte en algo amenazante en sí, es cuando ya es un miedo de tipo irracional, patológico, y ahí sí ya sí que le tenemos que prestar atención. El paciente muchas veces viene, a veces no sabe ni por qué es, no sabe exactamente ni lo que le pasa y poco a poco lo vamos descubriendo y vamos viendo la forma de... Yo la primera pregunta que hago siempre es qué es lo que te pasa, desde cuándo te pasa, a qué lo atribuyes y es la forma en la que al final eh, puede conseguir salir de esa situación. Eh, por otra parte, ¿qué podría yo decir al respecto? Es cierto que todo este miedo que ahora mismo, por ejemplo, se está produciendo, tiene que ver también mucho a veces con historias personales nuestras que no están resueltas y luego, por otra parte, pues con información continua que estamos percibiendo desde fuera, información que en muchos casos, pues a veces pues por el impacto que se le quiere dar muchas veces a las noticias para que resulten atractivas, pues hace que muchas veces Y como efecto retroalimente. amplificador, ¿no? Y eso repercute mucho en la emocionalidad de la persona y en esa gestión del miedo, de la incertidumbre, de estos cambios, de lo que desconocemos. Fundamental. Ujú. Sí, tenemos, eso está muy claro, ¿no? Todo lo que depende de nosotros es importantísimo. Es totalmente difícil, distinto, por ejemplo, en el caso de
pues del COVID, ¿no? O sea, si lo vemos como algo amenazante, que me voy a infectar, identificarse de continuo con todas las desgracias que van ocurriendo. Desde aquí, con mi mayor respeto a todas las personas afectadas por toda esta situación, pero siempre tenemos dos posibilidades, o ver esta situación que se está dando como algo de lo que es imposible salir y con unas consecuencias nefastas y muy perjudiciales, o bien que podamos decir, bueno, es un virus que se está intentando conocer, es un virus pues como otros muchos que hay, hay un 15% de la población que se afecta, un 85% que no. Voy a ver desde mi parte qué es lo más que puedo hacer pues para que esta situación no sea para mí tan perjudicial, ¿no? Y entonces pues utilizo las medidas oportunas, mantengo una serie de pautas, hago una serie de cosas, por lo tanto pues procuro continuar persiguiendo mis proyectos, mis sueños en dirección hacia la vida, y probablemente eso me permite actuar con sensatez, con lucidez ante los momentos más difíciles que me vayan a ir presentando de toda índole, ¿no? ¿Qué cuadro, Entonces, perdona que te interrumpa, pero qué cuadro sintomático presenta esta gente que llega a la consulta, a tu consulta, y que tiene miedo? O sea, que sí. cree que tiene ese miedo exacerbado, es decir, es la parte como, yo puedo tener, no sé, miedo a tener un accidente de coche si conduzco muchísimo y todo eso, si estoy todo el rato metida en un coche, pues puedo tener miedo a tener un accidente, y por eso estoy poniendo atención, pongo precaución, miro las señales de tráfico, veo cómo me adelantan, si tengo yo espacio para adelantar o no, la velocidad que llevo, pero eso realmente, como tú decías, ese miedo no es negativo, sino que es algo que nos está protegiendo, ¿no? Que eso además en múltiples programas de Marca la Diferencia con Psicología sí que ha salido, que el miedo realmente nos es positivo. Sin embargo, llega un momento en el que esa línea se traspasa y de repente ya se convierte en algo que nosotros bautizaríamos en términos coloquiales como más irracional. Es decir, no tiene sentido el que estés todo el tiempo hiperactivado pensando, bueno, si yo daba antes el ejemplo del accidente de tráfico, pues que vas a tener un accidente de tráfico, entonces empiezas a desarrollar, pues no quiero montarme en un coche, ni siquiera, no es que no quiera conducir, es que no quiero que nadie conduzca, no soy capaz de montarme en un coche, solamente puedo ir en tren, en avión, no sé qué, pero no. Entonces, esa línea delgada, que es fina, a mi entender, ese cambio, cómo se da, qué particularidad tiene, si es que hay algunas personas, o sea, dentro de tu observación clínica de 30 años, a qué conclusiones has llegado, porque más allá de lo que nos pueden contar los libros, muchas veces nosotros dentro de nuestra praxis pues realmente llegamos a conclusiones muy válidas dentro de lo que sería, en este caso, el ámbito del miedo. bueno, creo que sí, que es verdad que obviamente pues hay personas pues como que tienen una cierta predisposición por su bueno, pues personas vulnerables que sí que pueden realmente estar mal, o personas mayores, o personas que les acompañan. Entonces, hasta ahí hay un punto en el que sí que hay que, es lógico que eso les en otro muchos tipos de casos. Yo, por lo general, observo que cuanto más hay de historial. Uy, se nos ha ido Eva. ¿Eva? No se Perdidos, escucha. ¿verdad? ¿Estamos ¿Hola, otra vez? Eva? Sí. Sí, estamos otra vez. Venga, que estabas diciendo lo del Ahora, historial. Cuanto más historial, hola, ¿me escuchas? y te has quedado ahí. No, no se te Sí, bueno, escucha. pues que está claro. ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Hola. Bien. Pues entonces, por ejemplo, no tenía ya fobias previamente, tipo agorafobia, claustrofobia o otro tipo de fobias, es muy probable
pues que esto se intensifique más durante este tiempo. Por ejemplo, también, desgraciadamente, la época del confinamiento ha traído muchos problemas de pareja, problemas familiares, problemas de relación que han producido cambios importantes y ahora hay una gran incertidumbre. También hay una incertidumbre, lo debemos de reconocer en muchos casos, con respecto a la situación económica, política, social, y entonces esto hace que la gente esté con miedo a perder sus puestos de trabajo, que estén especialmente angustiados. ¿Qué más situación hay? Por ejemplo, el aislamiento y la soledad pues son muy malos compañeros para estas épocas. Hemos de procurar, y qué decir tiene, pues todas aquellas personas que son aprensivas, que de continuo pues piensan que tienen alguna enfermedad. Todo esto, pues esto se ha disparado muchísimo y son los casos por los que pueden. Está claro que las circunstancias no ayudan, o sea, con lo positivo que es el sonreír, el reírnos, el hacer gestos a los otros y todo eso, la mascarilla nos lo ha impedido. Ahora, tenemos que mirar la manera de procurar que nuestro afecto, nuestros gestos de amor, hacerlos llegar hacia el otro de otras maneras, porque es muy importante, fundamental, el que mantengamos el lado social con los demás. Efectivamente, personas pues como que han estado confinadas solas, lo han pasado muchísimo peor, han vivido muchas más situaciones de estrés y ahora mismo pues están ahora con más grande a que se puedan volver a producir situaciones de este tipo, ¿no? O sea que se me ocurría en todo caso contar a lo mejor un caso. A veces te caes, no sé, a veces parece que se pierde la línea. Digamos, Eva, que resumiendo un poco, no sé si me estás escuchando, pero espero que los demás sí que me estén escuchando. Decidme que me estáis escuchando y así sabré que lo estáis haciendo. Resumiendo sería, personas que van a desarrollar a lo mejor este tipo de miedos van a ser personas que tienen ya algún otro cuadro sintomático anterior, que puede ser del tipo que sea, pero sí que va a haber esa prevalencia y eso, como ese resurgir o amplificación de lo que ya había subyacente. Luego, otro punto que ha dicho ella es intentar controlar lo que no está en nuestra mano. Es decir, nosotros solamente podemos controlar lo que sí podemos controlar, es decir, ponerme la mascarilla o pues a lo mejor pues no sé, los temas de sanidad, pues los que sean, ¿no? Descalzarme en la entrada, limpiar todos los alimentos, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otra serie de cosas que si nosotros intentamos controlarlas, que están fuera de nuestro alcance, por ejemplo, la economía mundial, pues eso nos va a llevar a generar a lo mejor cuadros de ansiedad innecesarios, porque es una cosa que no depende de nuestra mano. Lo que sí depende es la economía doméstica y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ese sería el segundo punto. Y el tercer punto, pues ahora mismo se me ha ido también, no sé exactamente qué es lo que ha dicho ahora Eva, pero sí que tenía mucho que ver con la parte también de autogestión, ¿no? De focalizarnos también en lo positivo, en lo que nos va... Uy, se ha caído totalmente, Eva, se ha ido totalmente. Bueno, ahora ya volver intentar volver a conectar. Bien, entonces, resumiendo, sí, la soledad, era el tercer punto, la soledad. Es decir, el que las relaciones sociales ahora mismo sean de otra manera también nos ha generado, voy a darle a aceptar a Eva, nos ha generado también el amplificar o el matizar cosas que ya venían de antes, ¿no?
Entonces, simplemente es algo que yo ya traía, que ahora mismo ese miedo se ha reactivado o se ha amplificado por estos tres factores, ¿vale? O sea, la soledad, el hecho de intentar controlar cosas que no están a mi alcance, y os he puesto un ejemplo muy grande como es la economía mundial, y bueno, pues yo puedo gestionar mi parte de la parte de sanidad, por ejemplo, ¿no? Pues yo me pongo mi mascarilla, intento que pues no estar en lugares cerrados con muchísima gente, etc. Que son también, hay algunas patologías subyacentes que están ahí y que pueden amplificarse. Bien, independientemente de estos tres puntos, Eva, ¿hay algún otro punto más que tú hayas observado en este miedo, en cómo podemos gestionarlo, o cómo aparece? Yo, un problema que veo que muy importante que hay, que es ante el miedo, lo que nos ponemos es todo el rato a intentar controlar. Pero al intentar controlar ya lo que estamos haciendo es un ejercicio mental desde nuestro pensamiento y que puede llegar a ser obsesivo. Entonces ahí ya es cuando nos desconectamos totalmente de la realidad y donde empezamos con un funcionamiento que nos va a impedir estar bien, en definitiva. ¿Cómo te contactan, Eva? ¿Es más de forma individual o institucional? Yo creo que de ambas partes. O sea, de parte, ¿te refieres a la manera en la que vienen a la consulta? Sí, sí. Yo en ocasiones trabajo también con una institución de forma puntual o bien con medios de comunicación. Entonces, pues por ahí también puede haber derivación de pacientes, pero yo en principio estoy en total disposición para atender a cualquier persona que quiera, a quien yo pueda ayudar. Vamos, encantada de hacerlo y de la manera que pueda ser. ¿Y Eso. cuál es el tipo de tratamiento más aconsejable bajo tu punto de vista para tratar ese miedo a la incertidumbre? Pues yo es que parto de la concepción de que cada persona es un ser único y irrepetible. Entonces, aunque yo en un primer momento me formé en psicoanálisis, pues, y bueno, reconozco que tiene su valor y su validez en ciertos aspectos, sí que es verdad que hay otras técnicas que pueden ser igualmente válidas y yo vamos a integrarlas según cada caso. O sea, Ujú. puedo utilizar también técnicas procedentes de la escuela cognitivo-conductual, técnicas humanistas, en fin, pues hay Ujú. lo que cada persona necesite. Sí, lo voy viendo, lo voy adaptando. Soy ecléctica. Qué beneficios obtiene la persona que va a este tipo de terapia más holística o más humanista, basado más en esa exclusividad, ¿no? del ser humano, con respecto Sí. al miedo? Pues puede vivir con mayor plenitud, actuar con mayor lucidez, deja de sufrir, está en las mejores condiciones para poder afrontar todo el dinero, que es sin duda lo que necesitamos. Así es. Ujú. Uh-huh. Bien, pues ahora toca el turno de preguntas, tanto en Facebook como en Instagram, que nos encantaría que hicierais para que pudiera Eva responderos y hoy el tema ya sabéis que va sobre el miedo y a mí se me ocurre una, esperando a que lleguen las preguntas, tanto en un ámbito como en otro, a mí se me ocurre preguntarte que cómo se gestiona o cómo gestionas tú el miedo desde el aspecto menos racional y más emocional. Es decir, cómo accedes a esa parte, porque claro, la persona te puede llegar y decir, mira, pues yo tengo un miedo atroz pues a salir a la calle o en este caso, pues a lo mejor pues a perder mi trabajo o a no poder llegar a final de mes porque estoy en un ERTE.
no lo sé. O sea, casuística ahora mismo tenemos muchísimas. Si antes teníamos muchísimas, pues ahora tenemos como el doble. Entonces, Sí. toda esta parte a nivel emocional, cómo lo gestionas tú? Bueno, yo una de las cosas, por ejemplo, que empiezo a... No sé, siento mucho todos los problemas que está viendo con la conexión. No sé si se me está escuchando. Sí, se te No escucha. sé si... Sí, bueno. Yo lo primero de todo que hago con quien viene a la consulta ante esta cantidad de temores disparados es poderles intentar centrarles, decirles, deja de pensar en todo lo que va a ocurrir dentro de mucho tiempo, en todos esos temores sobre los posibles futuros, así que contemplas, y me pongo a centrarme muchísimo en lo inmediato con lo que uno se puede enfrentar. Y desde ahí es donde procuramos que de una forma mucho más relajada, mucho más consciente, pueda buscar cuáles son las contradicciones que hay a nivel personal entre lo que se piensa y entre lo que realmente pues puede llegar a suceder. No sé si se me está siguiendo. Sí, Me sí, parece que hay corte. Sí. no, no, se te Ujú. está viendo y se te está escuchando, Eva. Pero a Muy bien. nivel, o sea, tú, por ejemplo, aquí utilizas también técnicas de relajación o de respiración. Sí, No lo sé, yo, por sí, sí, ejemplo, sí, las técnicas de respiración las uso muchísimo, claro, las de visualización, para sí, justamente gestionar esa parte emocional y desde claro, ese sosiego o esa serenidad la persona puede acceder a otro tipo de discurso mental, porque si no, estamos ahí en bucle, ¿no? En bucle de tengo miedo, no soy capaz de controlarlo, me impide salir, es que no puedo salir, es que no sé qué, es que quiero salir pero no puedo porque me va a pasar tal, tal, tal. Entonces, yo lo claro, que hago es bajo la sí, sí, intensidad emocional y desde ahí ya puede llegar el discurso, porque si no, no es que no se escucha. claro, sin lugar a dudas. Y además a través de pautas claras, a través de pautas muy concretas y que tienen que ver también mucho con, por ejemplo, el dejar de estar todo el rato alimentando ese miedo, el centrarse en todo lo positivo, en poder ir a la situación que se está viviendo, sin lugar a dudas. Y desde luego la persona acaba descubriendo que siempre acabamos descubriendo que gran parte de los temores que albergamos no están fuera, están sobre todo dentro de nosotros mismos. Es el principal trabajo así que hay que realizar. Para detener el pensamiento en bucle estoy aterrado o estoy aterrada, hablo en femenino porque soy Sí. mujer, estoy aterrada para salir, por ejemplo, porque creo que me voy a, en este caso, porque creo que me voy a contagiar, que es algo muy habitual ahora. Eh, ¿Cómo lo haces? ¿Qué es lo que haces? Ujú. Pues para poder, pues por ejemplo, hay algún tipo de respiración que tiene un poder pues, tan calmante y tan equilibrante en ese momento a nivel de integración de los dos hemisferios que permite muchísimo de repente bajar mucho ese miedo o esa ansiedad, ¿no? Y luego es otra de las maneras de poder hacerlo es a través del seguimiento de una serie de pautas, sin lugar a dudas. Eso enseguida nos puede colocar muy bien en la situación en la que estamos, pase lo que pase. ¿Te importa que ese, por ejemplo, ese ejercicio de respiración que dices, ¿tú crees que lo podríamos hacer brevemente aquí y yo me pongo en situación? Como si Sí, yo... ¿Sí? sí, ¿Tú sí, crees? sí, Ah, genial. Y sí. luego te hago una pregunta que también la ha lanzado y te la hago inmediatamente después, ¿vale? Entonces, a ver, Sí. dime que yo soy muy bien, muy buena alumna soy muy aplicada. Dime. Vale, genial. Pues ahora no se te oye. Fenomenal. Fantástico. Muy bien, pues nada, Ahora. cogemos nuestra mano derecha, ¿m?
bajamos los dedos corazón e índice, aquí, ¿vale? No sé si se me ve. ¿Ahora se Estos me dos. oye? Sí, sí, se te oye, se te oye. Entonces, estos dos. ¿Hola? Sí, sí. ¿Hola, Concha? Sí, sí, sí. Sí. Bajamos el corazón y el índice. Y entonces tapamos con el dedo pulgar nuestro. Vale, como se está yendo la conexión, os lo cuento. Como se está yendo la conexión, digo, os lo cuento. Es con el dedo, Una con inhalación con el dedo gordo, es que se por va. el izquierdo. En este momento no sé. Suavemente, que dure unos segundos, como 4 segundos. Entonces, Los con el dedo gordo. orificios. Bien, no se escucha. Entonces, lo vamos a dejar aquí. Yo lo podría replicar, pero como también nos quedan pocos minutos y han hecho dos preguntas, me interesa más Vale. eso. Porque ¿Ahora me además, estás escuchando? Sí. sí, ahora sí, ahora sí. No, ya no. Sí. Ya, otra vez no. Dios. Sí. A ver. A ver, ¿Me escuchas? te voy a hacer las dos preguntas, ¿vale? Porque han lanzado dos preguntas. Más que hacer esta práctica, que además este es un ejercicio de respiración que también se hace en yoga y que lo pueden buscar a lo mejor en internet, si te parece, ¿vale? La Sí. primera pregunta Vale. es, ¿qué es Bueno. más fácil solucionar? Sí. ¿El miedo real o el miedo imaginario? Sí. No, pues no te oímos, Eva. Sí. No te oímos, entonces yo voy a responder por ti a esta pregunta. ¿Qué es más fácil de solucionar, el medio real y el miedo imaginario? Yo Ujú. aquí diría que es que Yo, bajo mi punto de vista, creo que es fácil solucionar. Habría que ver de cuál miedo se trataría. No, es que va con retraso. Tu imagen va por un lado y el sonido va por otro. Entonces nos empiezas a contestar algo y se empieza a escuchar y luego se deja de escuchar. Entonces, tú decías que para ti sería, que depende un poco, pero que para ti sería más, tal vez, más difícil el imaginario es más difícil. Bueno, yo aquí respondería que los dos, porque los dos se perciben lo como real. siento. El imaginario se percibe como real y el real, porque es real, pero realmente la percepción del ser humano es la misma, es que está muy presente. Entonces, Sería ahí, más por difícil ejemplo, el Eva miedo y yo tendríamos imaginario que hablar y debatir sobre el que el argumento real. que sustenta Sí, su respuesta. A ver, sí, ¿ahora te podemos escuchar? No, no te escuchamos. Empiezas a hablar y no se te escucha, porque se te ven moviendo los labios, pero no. Entonces, respondo yo por ti. Ella diría que a lo mejor es más el real, yo diría que los dos, porque nuestro inconsciente, nuestro cerebro, lo percibe con la misma intensidad. Lo importante aquí es saber que la intensidad es la misma, bajo mi punto de vista, por supuesto. La segunda pregunta es, ¿influye la autoestima en la capacidad de ser más o menos temerosa? no lo sé si me Muchísimas vais a poder escuchar. Muchísimas gracias por las preguntas. Sí que influye, sí que puede influir, porque una persona que tenga una baja autoestima significa que tiene una baja confianza en ellos mismos y entonces va a pensar, tiende a pensar que tiene bajos recursos para hacer frente a ese miedo. Pero eso no significa que no tenga esos recursos, eso simplemente es que cree, piensa que no los tiene. Entonces, efectivamente, sí que puede influir la confianza, el nivel de Sí, confianza en uno mismo que tengamos o de autoestima en el afrontamiento o la resolución de lo que sería o la graduación de la intensidad del miedo. Mm.
A ver si se te puede escuchar ahora, Eva. No. O sea, se te ve moviendo los labios, pero no se te escucha. Probablemente dentro de un rato nos llegue tu sonido y es que va como por bandas diferentes. No sé qué problema técnico estamos teniendo hoy. En Vale, cualquier caso, muchísimas bien. gracias a todos por estar. Ya sabéis que en Marca la Diferencia con Pues no lo Psicología, sé, si hay un porque problema ojalá, técnico, a ver, ¿me pues, escucháis? uy, entonces, bueno, pues Bueno, una vez más, el nivel de ya. resiliencia tanto del entrevistado como del entrevistador, pues es muy grande. Y eso significa que todos podemos. Si yo he podido, que la Ya. tecnología no es mi profesión, pues seguramente vosotros también podréis alcanzar aquello que os proponéis. Nos despedimos desde aquí. Gracias infinitas, Eva, por estar. Sí. Que nos había sido un poco complicado de cuadrar agenda y todo porque la disponibilidad tuya tienes poca disponibilidad, pocos huecos, así que te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el que hayas podido sacar este espacio para nosotros, para hablar del miedo, de un tema tan interesante y tan de actualidad como iniciábamos al principio de nuestra conversación. Marca la diferencia con psicología a hablar del miedo. Os esperamos la semana próxima con un tema también muy interesante que espero que podáis, si queráis, seguir con nosotros y estaremos encantados también de recibir todas esas preguntas que son también tan necesarias para aprender. Así que desde aquí me despido. No sé si Eva, a lo mejor se te oye esta vez. Pues no se la oye. Así que bueno, me despido en su nombre porque estoy absolutamente convencida de que Eva os lanzaría un mensaje de cariño y os saludo hasta el miércoles próximo. Besos para todos y nos vemos en una semana. Adiós. Adiós, Eva.